Doctora Scarlett Kirillov y compañeros, reciban un cordial saludo. Soy la doctorante Andrea Paula Cruz Devia. La investigación que presento hoy se titula Aproximaciones teóricas del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la interpretación y comprensión textual en estudiantes de zonas rurales PEDET. Este estudio surge a partir de la preocupación académica, pedagógica y social por comprender cómo se configuran los procesos de lectura y construcción de sentido en contextos rurales marcados por la desigualdad, el conflicto armado y la brecha digital, reconociendo que las TIC operan como mediadoras pedagógicas y culturales más allá de ese carácter o ese sentido instrumental que muchas veces tenemos en nuestra concepción. La originalidad de la presente investigación reside en la construcción de una aproximación teórica situada, desarrollada desde el enfoque fenomenológico hermenéutico que recupera las experiencias vividas tanto de los docentes como estudiantes en territorios rurales PEDET, un escenario escasamente explorado desde una perspectiva interpretativa. La intención investigativa de este estudio no es medir ni comprobar variables, sino comprender e interpretar el impacto que tienen las TIC dentro de los procesos de interpretación y comprensión textual desde las experiencias vividas tanto de los docentes como los estudiantes de zonas rurales PEDET, es decir, de los mismos actores educativos. El fenómeno de investigación se manifiesta en la manera como los estudiantes interactúan con estos textos, ya sea de manera impresa o de manera digital, y a su vez cómo los docentes median pedagógicamente estos procesos en escenarios rurales atravesados por limitaciones de conectividad, condiciones socioculturales particulares y trayectorias educativas diversas, teniendo en cuenta la construcción de los docentes y su trayectoria. La investigación se inscribe en el paradigma pospositivista interpretativo en la medida en que no pretende intervenir como lo hace el paradigma sociocrítico ni evaluar resultados como lo haría el paradigma pragmático, sino la intención es comprender e interpretar significados construidos por los actores educativos, como ya lo había mencionado antes, docentes y estudiantes. Teniendo en cuenta que la comprensión lectora mediada por TICs no puede reducirse a indicadores cuantificables, sino que requiere acceder a los significados, las percepciones, las creencias y las experiencias mismas a través de la relación dialógica entre los participantes y yo como investigadora para acceder a esas percepciones, creencias, experiencias del fenómeno situado de manera más natural. De hecho, autores como Gubal, Lincoln y Martínez fundamentan esta postura al argumentar que el conocimiento es provisional, es contextual y emergente, lo cual se articula con la hermenéutica de Gadamer, uno de los teóricos que fundamentan esta presente investigación, el cual coincide que el conocer se hace a partir de un diálogo entre horizontes de sentido. En cuanto al enfoque, la investigación adopta un enfoque cualitativo, orientado a comprender la realidad desde el punto de vista de los actores educativos, docentes y estudiantes. El método que empleé fue una combinación de la fenomenología y la hermenéutica y no el uso aislado de una sola. Esto responde a la complejidad del fenómeno estudiado. Mientras la fenomenología me permite describir las experiencias vividas de la lectura mediada por TIC, tal como son experimentadas por los actores educativos, la hermenéutica me posibilita interpretar los significados profundos que emergen de dichas vivencias. Dado que estas prácticas lectoras están cargadas de sentido cultural y también pedagógico, lo cual al articular estos dos métodos resulta epistemológicamente necesario para alcanzar una comprensión más integral y situada del fenómeno estudiado. En otras palabras, el paradigma interpretativo concibe la realidad como una construcción intersubjetivamente, ¿cierto? Y esto, unido al enfoque cualitativo, me permite acceder a esa construcción. Y ya con el método fenomenológico hermenéutico posibilita el describir e interpretar las experiencias vividas. De esta manera se garantiza una coherencia que se mantiene desde que se plantea la formulación del problema hasta el análisis y teorización. De esta manera se evitan huecos o incongruencias tanto epistemológicas como metodológicas. Técnicas e instrumentos de recolección.
Para captar la complejidad del fenómeno, se emplearon técnicas cualitativas complementarias que favorecen la triangulación hermenéutica. Primero, están las entrevistas semiestructuradas a 4 docentes de lengua castellana, quienes fueron seleccionados por criterios de pertinencia, experiencia y reflexividad, lo que permitió develar percepciones, prácticas pedagógicas y competencias TIC más densas y significativas. De manera paralela, se realizó un formulario digital cualitativo como estrategia flexible y contextualizada para favorecer la participación en entornos rurales de difícil acceso. ¿Qué quiere decir esto? El formulario digital cualitativo no sustituye a las entrevistas semiestructuradas, sino que las complementa, enriqueciendo las narrativas de los docentes. También está el grupo focal, que se realizó a 10 estudiantes entre grados de sexto a 11º grado, que permitió comprender estas experiencias colectivas de lectura mediada por TICs. Es de resaltar que estos instrumentos se diseñaron a partir de preguntas abiertas que permiten narrativas más profundas y reflexivas. A su vez, estos instrumentos se realizaron teniendo en cuenta los propósitos específicos de la presente investigación, que es develar las percepciones tanto de los docentes como de los mismos estudiantes. El análisis de la información se desarrolló desde una lógica fenomenológica hermenéutica, siguiendo un proceso riguroso y sistemático. Primero, la categorización mediante la codificación inductiva y deductiva de unidades de significado. Segundo, estructuración en la organización de categorías y subcategorías que expresan convergencia y divergencia dentro de los actores educativos como los docentes y los estudiantes. Tercero, la triangulación, integrando la teoría, experiencias y la interpretación que realice como investigadora. Cuarto, la contrastación de hallazgos de referentes teóricos como la hermenéutica de Gadamer, el conectivismo de Siemens y Dowen, el aprendizaje social de Bandura, el aprendizaje significativo mediado por TICS de Ausubel, entre otros teóricos, me permitieron comprender la lectura como una experiencia situada, construida desde la precomprensión, la integración de redes de conocimiento, el modelamiento pedagógico y la integración de nuevos saberes con estructuras cognitivas previas. Y quinto, la teorización, orientada a construir una aproximación teórica situada sobre el uso de las TIC en la comprensión textual rural. El estudio se desarrolló en 3 etapas fundamentales. La primera etapa es la descriptiva, centrada en el relato fidedigno de las experiencias de los actores educativos, docentes y estudiantes. La segunda etapa es la estructural, donde se identificaron patrones, categorías y sentidos, unidades de sentido. Es declarar que las categorías emergieron inicialmente de las narrativas y posteriormente se contrastaron con el marco teórico, evitando de esta manera imponer conceptos previos y respetando las voces de los participantes, es decir, de los docentes y de los estudiantes. Es de resaltar que estas etapas no se conciben de manera lineal, sino dialógica y recursiva en coherencia con el enfoque hermenéutico, es decir, se van dando a medida que se va realizando la interpretación con la parte teórica. En coherencia con la investigación cualitativa, el rigor se garantiza mediante criterios como la confiabilidad, donde se asegura mediante la transparencia metodológica y la fidelidad de las voces de los participantes, los docentes y los estudiantes plurales. También, desde la transferibilidad, se fortalece con descripciones densas del contexto rural PEDET, donde otros investigadores, otros docentes puedan valorar la pertinencia de los hallazgos en escenarios rurales con características similares, es decir, replicar la información y ampliarla a un nuevo interés investigativo. También desde la reflexibilidad, donde implica una postura crítica y autocrítica permanente como investigadora sobre el rol interpretativo. Esto implica reconocer mis precomprensiones, explicitarlas y someterlas a un proceso constante de contraste con las voces de los informantes, que sea de los participantes, tanto docentes como estudiantes, junto con la teoría y los datos empíricos, en coherencia con el círculo hermenéutico propuesto por Gadamer.
Estos criterios legitimitan el proceso y los hallazgos desde una perspectiva científica cualitativa. Desde el enfoque cualitativo interpretativo, hermenéutico, el análisis de las narrativas de los docentes evidencian una pluralidad de horizontes de comprensión frente al uso pedagógico de las TICs en la ruralidad PEDET. Estas diferencias no son contradicciones, sino expresiones de experiencias situadas que enriquecen la comprensión del fenómeno y confirman que la mediación tecnológica en la lectura es una experiencia contextual y profundamente humana. De manera complementaria, las voces de los estudiantes muestran una práctica de lectura que transita desde los modelos híbridos, es decir, donde lo analógico y lo digital se articulan. Este proceso, las TICs operan como mediadoras de acceso, motivación y comprensión, configurando formas de lecturas conectivas, significativas y sobre todo situadas. En síntesis, los hallazgos permiten afirmar que el impacto de las TIC en la comprensión e interpretación textual en contextos rurales PEDET depende menos del acceso tecnológico y más de la mediación pedagógica y la construcción de sentido desde el contexto, consolidando una aproximación teórica de carácter transformador dentro de estas zonas olvidadas y alejadas por el sistema educativo. Desde el contexto generado, esperado o aportes, como resultado, la investigación aspira a generar una aproximación teórica que resignifique el uso de las TIC como mediadoras pedagógicas en la lectura de contextos rurales PEDET. Como se dan cuenta, empleo el término aproximación teórica porque desde el paradigma interpretativo no pretendo construir una teoría cerrada o universal, sino es una construcción comprensiva, abierta y contextual que emerge del diálogo entre la teoría, la experiencia y el contexto situado. Por ello, se espera aportar a 3 dimensiones fundamentales. La primera, a la línea de investigación pedagogía de la lengua desde una mirada hermenéutica y contextual. Segundo, a la formación docente, al ofrecer comprensiones situadas sobre prácticas lectoras mediadas por TICs. Y tercero, a la transformación educativa rural, contribuyendo a una reducción de brechas históricas mediante propuestas pedagógicas significativas dentro de los contextos rurales de zonas PEDET. Finalmente, esta investigación la asumo como un ejercicio académico, ético y socialmente comprometido, que reconoce la voz de los actores rurales, los docentes y los estudiantes, para una apuesta por una educación más justa, más crítica y humanizante. Muchas gracias por su atención.